que siga te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme tus días y tú verás, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Muchas gracias. Gracias. Espera un segundo. Sintética Posti. Mujeres influencers, mujeres de influencia. Somos mujeres influyentes por la imagen de Dios en nosotras, pero además también por un Espíritu Santo que nos marca la verdad, que nos enseña y que nos guía. Siempre tenemos que tener en cuenta el sumar y no restar. Desde el lugar que nos encontremos, no importa la edad que tengamos, desde los niños hasta los mayores. Y a veces, muchas veces, los niños también nos enseñan a los mayores. Muchas veces los jóvenes nos enseñan a los mayores. Es una tarea importantísima la que el Señor ha puesto sobre nosotros al elegirnos. Y tenemos a lo largo de toda la historia de la Biblia, desde el principio del Génesis, muchísimas mujeres que ante la adversidad han sido de mucha influencia para sus esposos, para la sociedad, para los hijos. Las nombro y los no nombro los pasajes porque vamos a demorar mucho. Pero, por ejemplo, tenemos una influencia negativa al principio del Génesis, que es Eva, porque también tenemos influencias negativas. Adán escuchó a Eva y no escuchó la voz de Dios. Dios había dicho una cosa y él la escuchó a Eva. Y así le fueron las cosas. Nosotros tenemos que pensar en la influencia positiva en los lugares donde nos encontremos, empezando desde nuestra casa, nuestra familia, nuestros esposos, ayudarlos a liderar el ser cabezas de hogar, ayudarlo en los ministerios, si es que están en algún ministerio, alentarlos en todo lo que sea alineado a la voluntad de Dios, como buenas esposas. A nuestros hijos, dicen que el que acuna la cuna es el que tiene la influencia, ¿no? De manera que como acunemos la cuna, es lo que van a recibir nuestros hijos. ¿Quién más tiene? Bueno, por ejemplo, Sara con Abraham, Débora que se levantó ante una sociedad maravillosa, Noemí, una suegra con sus nueras, que esas relaciones que creemos que el mundo cree que no se puede dar y realmente con Dios se da de una manera maravillosa. Ruth terminó siguiendo a Noemí diciendo, tu Dios es mi Dios. Así que bueno, yo las invito a esto. Ahora les voy a dar el pasaje en el cual me enfoqué. Les quería dar esto como anticipo. Pero para poder lograr esa influencia positiva, esa influencia que marca y entra en las personas, tenemos que tener a Cristo. Tenemos que enfocarnos en Cristo. De otro modo no lo vamos a lograr.
Y el pasaje que yo elegí para compartirles es San Juan 13:15. Y dice así, Jesús dice, por ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, que si nosotros nos enfocamos en Cristo, con la humildad de Cristo, con la mansedumbre de Cristo, con la autoridad de Cristo, vamos a poder ser esas mujeres que tienen influencia, influyente. A mí no me sale la palabra, la digo así en castellano, influente, mujeres con influencia, porque teniendo a Cristo en el corazón podemos lograr eso que llega a las personas y que ven la diferencia. Así que no desaprovechemos las oportunidades, porque puede ser en un colectivo, puede ser en la casa, puede ser en una actividad, en un trabajo, en la escuela, donde sea. Y tampoco hay edad para esto, porque las personas mayores también podemos. Así que bueno, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes esta linda. Pero antes de cantar, quería compartir un texto bíblico que está en Hebreos 6, de capítulos del 6 del 10 al 12, que Brenda lo va a leer. Bueno, el versículo dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que os habéis a perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Gracias, Brenda. Bueno, la canción es Anhelo trabajar para el Señor, y bueno, Belén me va a ayudar con la letra, así podemos cantar desde nuestras casas. Dice así: anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, la vida del Señor. Trabajar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ahora nos va, Gabriela va a participar. Hola, hoy les quiero compartir un versículo que se encuentra en Lucas 10, del 38 al 42. Y dice:
Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, entonces nosotras tenemos que ser como María, que oía al Señor atentamente. Gracias. Muy lindo. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahora entiendo quiénes fueron las de la idea, así que las felicito porque la verdad que estuvo muy buena unir a jóvenes consagradas con el grupo femenil, me encantó que podamos también tener este encuentro. Bueno, un poco caradura lo mío porque no pertenezco a ninguno de los dos grupos. Soy la del sándwich, pero bueno, por eso voy en representación de las que no estamos en ningún grupo. Y bueno, todo para la gloria del Señor, pero muy buena la idea. Sí, el título, cuando la hermana Betty empezó a hablar, digo, espero que no me robe el mensaje. Como dijo ella, es una palabra en inglés, ¿sí? Que todos por ahí ahora se escucha mucho, los jóvenes especialmente usan, pero no es nada más ni nada menos que ser influencia, marcar un modelo, un ejemplo a seguir, ¿no? Y eso no es nada nuevo. Es bien, bien viejo, ¿sí? Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a seguir a otros, y bueno, nosotras como cristianas mucho más como hijas de Dios, que poder marcar esa diferencia con respecto a las demás personas. Pero sí, un influencer es justamente alguien que de alguna manera comunica a través de algún canal, en este caso se usa mucho la tecnología, pero pueden ser como cartas leídas, como dice la Biblia, ¿no? El cara a cara, el encuentro, y uno puede hablar o puede compartir cosas y marcar tendencias, ¿sí? Hasta cambiar comportamientos o formas de tomar decisiones. Bueno, lo que se usa mucho es, vieron los influencers ahora, inclusive es un trabajo, pero ahora, qué sé yo, cuestiones de gastronomía, se comparte maquillaje, moda, cómo ser una buena mamá, cómo vivir una vida sana, de todo lo que ustedes puedan imaginar, ¿no? Bueno, estuve investigando un poquito y me llamó la atención que yo pensé las influencers más conocidas, las número 1 en Argentina, que iban a ser más jóvenes, pero no, tienen un poquito más de mi edad, así que estoy contenta, todas podemos ser influencers. Pero siempre los modelos que vemos, o los ejemplos, los que marcan las pautas, siempre son cosas que nos sirven para esta vida, ¿no? Como dije, no sé, una modelo, una cantante, lo que sea. A veces me preguntaba, nosotras como mujeres en Argentina, si sabemos quién fue la primer médica en Argentina, si sabemos quién fue la primer maestra, o tenemos una astrónoma muy conocida en Argentina, que una galaxia lleva su nombre, pero no es una influencer, parece en nuestro medio, casi no se sabe de ella. Y lo mismo me preguntaba con aquellas hermanas de nuestra iglesia que, investigando un poco en los archivos, vi que el grupo que comenzó nuestra iglesia, Cristo Redentor, eran apenas 12 personas. Y de esas 12 personas, la mayoría eran mujeres, 7 mujeres había. Y a veces por ahí ni siquiera tenemos una foto para recordarlas, no conocemos sus historias, ¿no? Ellas marcaron nuestras vidas y todas nosotras ahora nos conocemos gracias a Cristo Redentor. Así que siempre hay una mujer que puede ser una influencia, o puede ser influyente en donde está. Bueno, algo que nos une como mujeres, queriendo o sin querer, es la cocina, ¿no? Acá en el grupo sé que hay muy buenas reposteras, muy buenas cocineras,
¿sí? Otras que lo intentamos, y bueno, y algunas pueden decir, no, a mí esas cosas no me gustan, pero les quiero decir que como mujer tarde o temprano vas a caer a la cocina. Así que se me ocurrió pensar en un ejemplo, en una imagen que nos pudiéramos llevar en la memoria, que tuviera que ver con la cocina. Elegí verduras, pero podrían haber sido frutas, objetos, cualquier cosa, así que nadie se ofenda, por favor, por los ejemplos que voy a mencionar. La primera influencer que tengo aquí es la papa, ¿sí? Es la verdura por excelencia que a todos nos gusta, especialmente si viene frita, si vienen esas preparaciones riquísimas como el pastel de papa. Bueno, ustedes imagínense la comida preferida con papa, ¿sí? Es una hortaliza oriunda de acá de América. Los incas la usaban mucho. Bueno, investigando un poco, se dice que hay más de 5.000 variedades. 5.000 variedades que cambia el sabor, el tamaño, el color. Increíble la versatilidad de esta verdura. Dice que es el cuarto cultivo más distribuido en el mundo. Primero está el arroz, después el trigo, el maíz, y en cuarto lugar la papa. Fíjense qué importante, ¿no? Que a nivel mundial ha llegado a ser una de las verduras más conocidas, y es múltiples usos, de fácil digestión, tiene minerales, vitaminas, mucha agua, tiene el 80% de su constitución es agua. Dicen que fue la primera verdura cultivada en el espacio. No lo sé, no puedo asegurarlo, pero puede ser, ¿sí? Y no solamente es de uso comestible, en la industria se usa muchísimo. Se usa para fabricar detergente, dentífrico, papel, cartón, ¿qué más? Cosméticos, algunos cosméticos también son de papa, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, no está muy buena esta verdura, si bien aporta y es súper famosa y súper rica, ¿sí? La podemos preparar de todas las maneras que nos imaginemos, pero no está buena para las personas que tienen diabetes, para las personas que quieren adelgazar, o aquellas personas que se inflaman mucho, etcétera, etcétera. Así que vamos a presentar a la otra influencer, que en este caso es masculino, pero el nabo. El nabo es la papa, digamos, de Europa o Asia hasta 1492, podríamos decir, ¿no? Esta era la hortaliza básica, el alimento básico que personas y animales consumían en Asia y en Europa hasta que los europeos descubrieron la papa en América. Nosotros por ahí no lo usamos mucho. Este me lo regalaron. Está tan arrugadito porque estuvo esperando desde la publicidad hasta hoy y no lo pudimos comer todavía para poder usarlo de ejemplo. Pero bueno, el nabo tiene más nutrientes que la papa, mucha más agua. Tiene el 90% del nabo es agua, ¿sí? Mucho más minerales, más vitaminas, más fibras, es muy bajo en calorías, así que especial para las dietas, ¿sí? Es pariente del coliflor, del brócoli, ¿sí? Es muy saciante, dice que te llena si comes. Bueno, no sé, vamos a ver. Mejora mucho el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema muscular. Entonces, usamos mucho la papa, pero nos estamos olvidando de que hay otra verdura que por ahí podría ser mejor, ¿no? Sin embargo, también tiene algo negativo, y es que las personas que tienen cálculos renales o que tienen problemas de tiroides no pueden comer nabo. Así que lo lamento si pasa eso, ¿no? Y les quiero presentar al famoso chayote, ¿sí? Por ahí lo conocen con otro nombre. En Misiones le decimos chuchú. Lo conocí en Misiones. Natalia dice que sí, muy bien. Pero este es un fruto, no es una hortaliza. Es un fruto oriundo de México o de Centroamérica, ¿no? Es la papa del pobre, ¿sí? Porque reemplaza en muchas preparaciones a la papa, pero no es lo mismo, es como que no es tan rica. Bueno,
La palabra chayote viene de un dialecto mexicano que quiere decir calabaza espinosa, porque hay algunas variedades mucho más con espinitas, esta es más lisa, pero también tiene ciertas espinitas, ¿no? Igual les puedo decir, esta, ¿saben cómo apareció en mi casa? Un día Pedro fue a visitar a la hermana Dominga, así que díganle gracias a Dominga, le compartió una semilla, plantamos acá y ahora se ha hecho un bosque, porque es como una enredadera y cuelga, ¿vieron? Como si fuera una calabacita. Bueno, cuando la papa está cara, nos resalva. Anoche cenamos una buena ensalada de chayote con cebolla, después les cuento. Bien. Tiene 7 de los 9 aminoácidos que nosotros necesitamos para la vida, así que empiecen a aprovecharlo en la comida, ¿no? Es depurativo, antitumores, controla la presión arterial y el colesterol, tiene mucho potasio, ácido fólico, mucha fibra, muy pocas calorías, ¿sí? El 94% de su constitución es agua. Así que es súper liviano, a Pablito le encanta, se lo puede comer como con preparaciones dulces o saladas, ¿sí? Les cuento que si hacen tarta de pera, ni se dan cuenta que es chayote. Así que es muy versátil, y no solamente se usa en la cocina, sino también medicinalmente, y hasta en artesanías. Se pueden hacer hasta sombreros, canastos, con parte de esta planta. Bien. No soy nutricionista y no era la idea, ¿sí? Lo que quiero mostrar con esto es que tenemos 3 elementos totalmente diferentes, 3 elementos que para distintas poblaciones son indispensables para la alimentación, son muy útiles, son muy necesarios, todos sirven para comer, pero son todos diferentes, ¿sí? Son todos diferentes y aportan algo único, algo especial, algo propio, algo distintivo. Y eso me hizo pensar en nosotras las mujeres, porque todas las que estamos aquí y las hermanas que no han podido aparecer en pantalla, ¿sí? Por alguna razón, somos todas diferentes, ¿sí? Desde la edad, desde la familia de la que venimos, desde la forma en que conocimos al Señor, no sé, desde lo que hacemos, desde las cosas que nos gustan, y sin embargo todas podemos ser hermanas, ¿sí? Gracias al Señor, hermanas en Cristo. A veces nosotras como mujeres podemos de alguna manera estar representadas por estas verduras, ¿sí? Por ejemplo, alguna de nosotras puede creerse una papa y decir, bueno, ay, yo soy famosa, yo soy súper útil, todo el mundo me quiere, yo puedo hacer de todo, yo soy súper enérgica, una chispita, siempre ahí, en el podio, ¿sí? O puede haber hermanas que pueden considerarse un nabo. En Argentina la palabra nabo se utiliza como alguien tonto, alguien enfermo. En España ser nabo es ser poca cosa. A veces también nosotros tenemos baja autoestima, creemos que no servimos para nada, que somos unas inútiles, que no logramos estudiar, que no logramos avanzar en la vida, que la vida fue difícil, bla, bla, bla. O a veces nos creemos una desconocida chayote, que tal vez es rara, que es un poco espinosa, ¿sí? En algunas cosas, un poco voladora, porque también le dicen papa voladora, como que crece en el aire, ¿no? A veces esas mujeres que están en otro mundo, muy imaginadoras. Bueno, a veces esa pobrecita yo, que todo me pasó mal a mí, que yo no arranco, que no puedo, que no. Entonces, somos todas diferentes, todas tenemos cosas para crecer, para cambiar, para mejorar, pero todas somos útiles. Todas en las manos de Dios podemos hacer muchas cosas, no por nosotros, sino por lo que Dios hace a través de sus hijas, ¿sí? Y fíjense en este equipo, aquí que hay buenas costureras, buenas jardineras, mamás, maestras, secamocos, orejas que saben escuchar, ¿sí? Buenas negociantes, yo reconozco en este equipo unas hermanas que saben venderte de todo, ¿sí o no? Buenas profesoras, buenas administradoras del dinero, ¿eh? Miren que nuestra iglesia tiene una tesorera mujer, ¿eh? No es poca cosa.
Así que aquí en este equipo estamos completos, tenemos de todas las habilidades habidas y por haber, ¿sí? Las chicas, yo he visto por ahí un grupito que está intentando formar una banda, no sé qué hacen ahí, pero tocan instrumentos, cantan, yo los vi en los estados de WhatsApp, así que Antonella ahí con Ivana, Luciana, ¿sí? A otras les gusta el arte digital, a otras les gusta pintar, o sea, tantas manualidades, tantas cosas que podemos hacer y que nos salen bien, ¿sí? Cada una es buena en algo. Y yendo a la Biblia, no sé si se escucha. Sí. Sí. Ah, gracias. Quería ir al libro de Romanos. Quiero que repasemos 2 o 3 pasajes en Romanos. Una carta que me gusta mucho. El primer versículo que me gustaría compartir está en Romanos capítulo 1, versículo 8, y dice, Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Así que ya tenemos entre los cristianos de Roma los primeros influencers, ¿sí? La fe de ellos era conocida en todo el mundo antiguo. Eso le gustaba a Pablo, lo reconoció y lo valoró, ¿sí? Ustedes son conocidos por lo que creen. Y yo creo que por lo que viven, porque ellos deben haber vivido según lo que creían. En plena capital del imperio más poderoso del momento. Esta iglesia, estos hermanos, estas hermanas eran reconocidas por la influencia que ejercían como cristianos. Es ese perfume del que cantábamos recién, ¿no? Que dejamos con nuestra presencia, con nuestro testimonio, con lo que hacemos y con lo que decimos. Pero en el pasaje que hoy me quiero centrar está en el capítulo 12 de Romanos. Siempre leemos los 2 primeros versículos, que también me apasionan, ¿sí? No porque sea fácil vivirlos, sino porque está muy lindo, pero yo quiero que leamos desde el versículo 3 al 8, Romanos 12, del 3 al 8, y dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una. Como Pablo le escribe a la iglesia, hombres y mujeres, en definitiva, me voy a tomar la atribución de leerlo en femenino. ¿Qué les parece? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todas las miembros tienen la misma función, así nosotras, siendo muchas, somos un cuerpo en Cristo y todas miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y tendría que ser, y la que reparte con liberalidad, la que preside con solicitud, la que hace misericordia con alegría. Dios bendiga su palabra y nos enseñe Amén. lo que necesitamos aprender hoy. Pero me quedé pensando en estos versículos, los vengo meditando de hace mucho, y dice justamente que somos todas diferentes, es lo que estábamos diciendo, y el pasaje lo vuelve a afirmar, ¿no? Pero que ninguna tenga, dice el versículo 3, un concepto equivocado de sí misma, ¿sí? Que nuestro autoconcepto sea adecuado y correcto. Ni más, ni menos. Ni más, como ahora nos plantea el feminismo, ni menos, como el otro extremo, el de sirviente del patriarcado. No, el concepto adecuado dado por Dios. Y aquí pienso, acá se me va a la mente a Efesios capítulo 1. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Que nosotras hemos sido bendecidas, hemos sido adoptadas como hijas de Dios, que hemos sido salvadas, redimidas, perdonadas, que somos herederas
del reino, ¿sí? Que vamos a estar con el Señor, que hemos sido selladas con su Espíritu. O sea, ¿qué dice Dios de mí? Eso es lo que yo tengo que saber que soy, ¿sí? El concepto, porque uno conoce sus debilidades, ¿sí? Pero ni más ni menos, ni sentirte más, ni sentirte menos. Lo que Dios dice de nosotras. Y si Dios dice que somos sus hijas, y que nos ha dado las capacidades para servirle, allá vamos, ¿sí? Dice el versículo 4, justamente, que todas tenemos distintas tareas, distintas funciones, que no todas servimos para lo mismo. Y eso no nos tiene que afectar. Acá no se trata de envidiarnos o de copiarnos o de hacer lo mismo. Cada una es buena en algo. Y dice el versículo 5, que si bien somos muchas y distintas, todas estamos unidas, o debemos estar unidas, ¿sí? Formamos un equipo, unidas al Señor primero, y unidas entre nosotros. ¿Por qué? Porque todas somos necesarias. Y hay algo hermoso, todas nos podemos complementar. En este equipo nos complementamos, nos necesitamos, y juntas nos potenciamos para hacer algo más grande y mejor de lo que podría hacer yo solita, ¿sí? Versículo 6 dice justamente que Dios nos ha dado distintos dones, distintos regalos o capacidades espirituales para que podamos servirle, ¿sí? Cada una de nosotras tiene un montón al menos, y ha sido dado por la gracia de Dios, no porque yo lo merezca, no porque a mí me salga mejor, es porque Dios me ha dado esas capacidades. ¿Qué sigue diciendo el versículo 6 al 8? Que si Dios te ha dado un don, tenés que usarlo. Que si Dios te ha dado una capacidad, hay que servir, ¿sí? Hay que ejercer, hay que dedicarse, hay que hacerlo mejor, con generosidad, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con dedicación y con alegría, con gusto. Porque ¿qué dice Efesios? Que los dones han sido dados para edificar el cuerpo, la iglesia, ¿sí? Y 1 Corintios dice que nosotros tenemos dones espirituales o capacidades para provecho de todos. No para ser la estrella del espectáculo ni estar en el podio, sino para poder beneficiar a toda la obra de Dios. Cantábamos recién, ¿sí? Nosotros estamos en la viña del Señor y trabajar y trabajar y trabajar, ¿sí? Nada de descansar ni tener vacaciones. Ahora, miren qué lindo, porque estos versículos están encerrados entre los dos primeros, que son en realidad un llamado a entregarnos completamente al Señor, a rendirnos delante de Él como adoración, ¿sí? Si yo estoy rendida a Dios, entonces voy a servirle con todo mi corazón, como me salga, como pueda, porque las fuerzas y la ayuda viene del Señor. Pero si yo sigo leyendo el capítulo, dice que todo lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer con amor. Porque si no, ¿se acuerdan 1 Corintios 13? Es como puro ruido, hago muchas cosas, pero no es con amor y no sirve. Así que un hermoso pasaje. Bien, Pablo le escribe esto a las mujeres y a los hombres en Roma, en la iglesia de Roma. Pero no porque no estuvieran haciendo nada, creo yo. Y ahora quiero terminar invitándolas a que vayamos al capítulo 16. Un capítulo precioso. Un capítulo que a veces no lo leemos porque son puros saludos. ¿Vieron? Pablo en sus cartas a veces saluda a muchos cristianos. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que aquellas primeras mujeres de nuestra iglesia que formaron parte de nuestra iglesia en el anexo, originalmente eran más que los hombres? Bueno, en este listado que tenemos de saludos a la iglesia de Roma, que Pablo da, hay muchísimas mujeres. De cada 3 mencionados, una es una mujer, ¿sí? Entonces, algo me está diciendo. Se ve que las mujeres en Roma tenían un lugar importante, servían mucho, y vamos a descubrir algunas. Por ejemplo, en el versículo 1 habla de Febe. Bueno, Febe no es de Roma, es de Corinto, ¿sí? De la iglesia de Cencrea. Pero Pablo la recomienda muchísimo, y les dice, recíbanla bien, ¿sí? Es una hermana muy ayudadora. Aparentemente ella es la que lleva la carta de Pablo a los romanos, o sea, una mujer sola que viajaba, imagínense en aquel entonces,
Pero no es menor el detalle que Pablo la presenta como diaconisa. ¿Sí? No era la hermana que no sabía qué hacer en la iglesia y entonces la mandaron a llevar la carta. Era una hermana que tenía una función importante. Y si yo recuerdo lo que dice Hechos, capítulo 7, las personas que eran seleccionadas como diáconos en la iglesia eran personas de muy buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que estas seguramente eran las características de Febe. Reconocida como alguien que ayudaba a los santos y que todas las iglesias la conocían. Una mujer importante, conocida. El versículo 3 habla de otra mujer que conocemos bastante, que es Priscila, la esposa de Aquila, ¿no? Gran colaboradora del apóstol Pablo, ¿sí? Compañeros, tanto ella como su esposo, en el servicio, tanto que arriesgaron la vida por el apóstol. Dice la Biblia que había una iglesia en su casa, ¿sí? Así que ella había abierto las puertas de su casa, recibía a la gente, en su casa se predicaba el evangelio. No sé si habrá sido fácil en aquel entonces tener una iglesia en casa. Una persona hospitalaria, una mujer viajera que andaba por distintas partes, porque a veces estaba en un lado, a veces estaba en otro, según Hechos. Trabajaba junto a su esposo construyendo esas tiendas, esas carpas, de eso vivían, ¿sí? Posiblemente era de cuero, así que era una mujer trabajadora, y además una mujer que también acompañó a su esposo enseñando a otros hermanos, ¿sí? Por lo menos la Biblia nos cuenta acerca de Apolos, que ellos instruyeron a Apolos. Así que una mujer casada, muy trabajadora, y muy recomendada por Pablo, muy querida por el apóstol Pablo. Después en el versículo 6 hay una tal María. Lo único que sabemos es que se llamaba María. Le manda saludos Pablo a María. Y dice que María trabajó mucho por la iglesia. Y fíjense que el verbo está en pasado, trabajó. O sea, María todavía vive, porque si no, no le mandaría saludos. Pero ella ya se ve que está en otra etapa, en otra función. Tal vez es una señora mayor, no sabemos. El versículo 7 habla de una tal Junias, algunos consideran que es un hombre, otros consideran que es una mujer, porque es un nombre que era unisex, se usaba para ambos, ¿no? Si fuera mujer, y no vamos a entrar en los detalles, si fuera mujer es alguien también muy recomendable, muy querida por el apóstol, y por el apóstol Pablo y por otros hermanos, ¿no? Y dice que si fuera mujer, sería apóstol. Así que bueno, acá hay un montón de interpretaciones, no vamos a entrar en ese ámbito, pero podría ser una mujer también con una fuerte presencia en el ministerio, ¿no? En el versículo 12 pasamos a Trifena y Trifosa. ¡Qué nombres!, ¿no? Aparentemente eran dos hermanas, por cómo se las presenta y por tener nombres similares. A nosotros nos suena horrible, no le vayan a poner a sus hijas Trifena y Trifosa, por favor, pero ¿saben qué? Eran nombres muy especiales, quieren decir delicada y refinada, ¿sí? Así que se ve que eran nombres de personas importantes, o no sé, de algún estatus social interesante. Pero lo que dice el apóstol Pablo, que estas mujeres, aparentemente hermanas, no sabemos, hermanas de sangre, están trabajando mucho, en presente, ahora están trabajando. Puedo pensar, no sé, dos jóvenes, dos hermanas solteras que están sirviendo al Señor, no sé. Y en el mismo versículo habla de una tal Pérsida, una señora que también parece que trabajó en su momento, tiempo pasado, trabajó mucho en el Señor sirviendo a la congregación. Así que como vemos hay jóvenes y tal vez personas mayores, ¿no? Después del versículo 13 habla de la mamá de Rufo. Este Rufo, algunos consideran que era el hijo de Simón de Cirene, el que llevó la cruz, no sabemos, tal vez era una señora viuda, ¿sí? No sabemos el nombre, pero para Pablo es como una madre. La forma en que la presenta es como el de una madre que la quiere mucho. Y en el versículo 15 encontramos las dos últimas mujeres mencionadas. Una es Julia, que es un nombre típico de las esclavas de aquel entonces, y otra es una mujer que no se sabe el nombre, solamente se la presenta como hermana de Nereo.
Pero la forma en que se presentan estas personas en el versículo 15 habla como que entre ellos había una iglesia casera también, ¿no? Como que formaban un pequeño grupo, por lo menos de estudio bíblico. Así que, más allá de las interpretaciones y de todo lo que se pueda decir de estas mujeres en este capítulo, lo que a mí me queda claro es que Pablo las nombró, Pablo las saludó, y Pablo las reconoció por el servicio desempeñado. Algunas con nombres, otras son anónimas, ¿sí? Pero fueron buenas influencers en su iglesia, reconocidas por la utilidad, por el servicio, por estar a disposición, entregadas completamente al Señor. Y estas mujeres son las que a nosotros nos tienen que impactar y las que tenemos que imitar. De todas estas mujeres, algunas son muy conocidas, pero de la mayoría se nos presentan no por qué color de ojos tenían, ni qué estatura, ni si habían estudiado o no habían estudiado. Se nos presentan como qué tanto habían servido al Señor, qué tan dispuestas habían estado. Es más, el verbo que se usa acá hablando de trabajar mucho, es un trabajo sacrificial, un trabajo esforzado, un trabajo que cuesta, que no ha sido fácil, ¿sí? Entonces, estas mujeres activas en la iglesia, fieles, trabajadoras, y que Pablo no tiene ningún problema en confirmar sus ministerios, son las que a mí me tienen que impactar y a las que tengo que imitar, ¿sí? Justamente eso es lo que nuestro mundo necesita. Ahora, en pandemia, ahora que parece que no podemos hacer nada, nosotras podemos hacer mucho. Podemos llevar a Cristo a la gente que nos conoce. Podemos influenciar con esperanza, con vida, con salud, con oración, con tantos testimonios, ¿sí? No sumarme a la queja, a la incertidumbre, al miedo. No, nosotras tenemos que ser esas mujeres influencers donde estemos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. En varias áreas le dice Pablo. Así también Dios nos dice a nosotras, a las más jóvenes si quieren, ¿sí? Dios te llama, sos útil, tenés que servirle, ¿sí? Él te capacitó para eso. No tengas miedo, no tengas vergüenza, vergüenza de las cosas malas que uno hace, pero no de lo bueno. Así que allí donde estás, en la escuela, en la facultad, en el barrio, en la familia, ahí es donde tenemos que ser mujeres influencers. Algo interesante, decíamos que en este grupo parecería ser que había mujeres que habían trabajado mucho, como que ahora parece que no hacen nada. Bueno, les quiero contar, en el reino de Dios nadie se jubila, así que vayan preparándose. Hasta el último día tenemos que servir a Dios. Nadie se jubila, es como una empresa que solamente cambia de función. Así que antes sí viajaba, sí predicaba, sí andaba, sí estaba con los niños, con las mujeres, y ahora no podés. Bueno, hay muchas cosas que sí se pueden hacer, ¿sí? Son los pilares, las que oran por los demás, somos las que podemos aconsejar, animar, estar detrás apoyando a los que vienen, a los que nos siguen, siendo ejemplo. Esto es como una cadena, ¿sí? Las más jóvenes ven a la siguiente generación y ven qué decisiones toman, con quién se casan, cómo viven, qué estudian, qué hacen, cómo reaccionan. Bueno, yo estoy viendo a la generación que me sigue, que es anterior a mí, ¿eh? Veo cómo enfrentan las enfermedades, cómo enfrentan la jubilación del trabajo, cómo enfrentan la etapa adulta, entonces así nos vamos mirando unas a otras. Entonces también seamos influencers en el medio donde estamos, en este caso la iglesia. ¿Sí? Acá no hay edad, no hay condición social ni nada que nos haga mejores o peores. Somos todas necesarias y complementarias. Estaba leyendo acerca del olivo más viejo del mundo. Algunos dicen que tiene 3.000, otros 5.000 años. Pero ¿saben qué? Todavía sigue dando fruto. Todavía el olivo más viejo del mundo sigue dando aceitunas. Así que hasta el último día nosotros tenemos algo para dar para el Señor, ¿sí? Que Dios nos use. Que seamos mujeres de buena influencia, mujeres que dejemos huellas, perfume,
que aportemos lo mejor que nosotros seamos y lo mejor que nosotros tengamos, que desempeñemos bien nuestra función, nuestra tarea, el servicio que lo tenemos que hacer para el Señor, dando lo mejor, unidas, cada una en su puesto, en su lugar. Entonces me tengo que preguntar, ¿soy una mujer influencer que se destaca por una vida rendida al Señor, a su servicio? ¿Hay algo que Dios me está llamando a realizar en este momento? ¿Mm? Mi vida es un ejemplo a seguir, otros me pueden imitar. ¿Qué puedo mejorar? ¿Sí? ¿Puedo ser el modelo de otras mujeres que necesiten seguir a alguien? ¿Se divulga mi fe entre los conocidos? ¿Qué comparto en las redes? ¿Sí? Importante, ahora he visto muchas cosas, me llevo muchas sorpresas, no digo en nuestra iglesia, pero digo, no sé, gente, personas que conozco del secundario, de otros ámbitos, me sorprende las cosas que comparten. Bueno, también lo que divulgamos en las redes demuestra lo que somos. ¿Sí? Vivo lo que predico en mi familia, en el barrio. ¿Mm? Conozco mis dones, los pongo al servicio del Señor, o me cruzo de brazos, mejor me quedo calentita en casa, veo desde el, no sé, desde la pantallita más fácil. ¿Sí? No, que nuestras vidas sean canales que comuniquen el Evangelio. Estemos donde estemos, tengamos la edad que tengamos las capacidades que tengamos. Así que preparémonos, hermanas, porque el mundo necesita lucecitas, necesita esa luz del Señor. Y vos, allí donde está, usted, allí donde está, puede ser de gran influencia, debe ser de gran influencia, así como yo también. Así que el Señor nos ayude a ser esas mujeres que Dios quiere que seamos. Debemos hacer la voluntad del Señor para ser influencer, ¿no? Con ser cristianas no alcanza. Después, Gaby nos hacía recordar que en estos momentos es más fácil para las mujeres, si no me equivoco que era Gaby, hacer este trabajo, porque en los tiempos de Pablo las mujeres estaban limitadas, pero hoy en día no lo estamos. Así que es un motivo de gratitud y para ponernos a trabajar. En Romanos 12 dice que debemos tener un concepto de nosotras mismas con cordura, o sea, nivelado, no creernos más de lo que somos, ni menos, que puede pasar también. Y tenemos el mismo propósito de llevar la palabra de Dios, aunque todas somos diferentes. El propósito en común es llevar la palabra, hermosas palabras de Brenda. Así que bueno, y por último finalizamos con Beatriz, que nos va a leer un versículo que ella quiso compartir. Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que significa que no nos jubilamos. Hasta que no partimos, estamos en actividad todas. Bueno, el grupo 1 tuvo chicas muy aplicadas, escucharon todo, resumieron todo, así que estuvo muy lindo y hasta agregaron algunas cositas. Y ahora le voy a dar la palabra a Leonela para que nos hable del grupo 2. Bien, yo también tuve chicas aplicadas. Ellas siempre compitiendo. No, pero la verdad es que cada una compartió algo diferente, que es lo que más me gustó. Comenzamos como lo más importante, el hecho de ser influyentes en las redes sociales. Esto lo compartía Susi, ¿no? Compartir un versículo en el WhatsApp, por ejemplo, en el estado, o en nuestras redes sociales, si tenemos Facebook, Instagram. Qué importante es que allí también podamos ser unas excelentes influyentes de la palabra de Dios, del Evangelio. Cami compartía el hecho de compartir con nuestras amistades o con el grupo que nos rodea, que muchas veces puede ser aquel grupo donde no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, importante, mediante nuestros testimonios más, porque la gente observa mucho cómo nosotros somos, entonces ahí es
súper, súper bueno que podamos ser excelentes influyentes. Y también, bueno, Angie y Maru ahí nos compartían sobre los dones que son tan importantes, los dones que solamente Dios nos da y que lo utilicemos para su gloria, para su servicio. Y recalcábamos y repasábamos el capítulo 16 de Romanos, que nos encantó ese capítulo. Porque, como decía a Angie, ¿no? Son muchos saludos, pero si nos ponemos a pensar, hay tanto que podemos reflexionar y meditar el hecho de poder dejarnos y estas mujeres, porque bueno, Ana mencionaba a las mujeres, pero cómo ellas realmente eran influyentes en la iglesia y nos quedamos mucho, mucho con eso, ¿no? Y también compartir el Evangelio con amor, como compartían Anto y Regina. Que realmente lo amamos de corazón, como para el Señor, ¿no? Como dice su palabra. Y la frase que nos encantó es que mi vida sea un canal que divulgue el Evangelio. Así que me quedo con eso, me encantaría acá ponerlo en grande, realmente que nuestra vida en todo lugar, en todo tiempo, pueda ser un canal para llevar el Evangelio de Dios. Así que nos quedamos con eso, nos encantó lo que compartió Ana, así que muy bien, chicas. Y estaba René y Silvia también acompañándonos. René, que es la mamá de Ana, por si quieren saber, ella es la mamá de Ana, nos acompañó, y Silvia con Lali, que es una amiga mía, son de la iglesia de Lomas de Zamora, así que nos estuvieron acompañando junto con Marina también, así que no quería dejar de mencionarlas a ellas también.